Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar mi trabajo de balance combinado de masa y energía aplicado para el proceso biotecnológico continuo de la planta de tratamiento Stickney Water Reclamation Plant, perteneciente al distrito MWRD de Chicago. Para este trabajo he utilizado fichas y reportes técnicos de MWRD, que es un organismo público del estado de Illinois. Estas fichas y reportes también son supervisados y validados por otros organismos reguladores públicos como la EPA y la IEPA. De estos he sacado también este diagrama de en sí de cómo funciona la planta, el cual lo he podido traducir a este otro diagrama que nos dice que el agua residual conjunto con un trabajo entra en un pretratamiento con clarificación. Del cual se descartarán los residuos y el agua clarificada vendrá a un reactor que conjunto a un trabajo descartará el calor metabólico y gases. De aquí saldrá un licor mezcla a un clarificador secundario que con un trabajo se descargará de este sistema ya el agua tratada y los lodos vendrán a digestores que con un calor externo se mantendrá una temperatura para que el biogás que contiene energía química que alimenta a estos generadores puedan producir trabajo útil eléctrico y también calor residual. Estos digestores también, el lodo digerido por los microorganismos vendrán hacia las centrífugas que con un trabajo podrá generar la torta de lodo y también agua. Ahora también he creado esta tabla de flujos de masa donde se puede evidenciar todos los flujos antes mencionados y hay otros valores que vale la pena recalcar, como la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno o BOD, también la masa del BOD y el volumen del biogás, el flujo másico del biogás, que aquí se encuentra igual especificado cómo se ha obtenido, los valores y también si son supuestos o son datos extraídos de las fichas y reportes. Ahora, en cuanto a los flujos de masa, de igual forma tenemos todos nuestros flujos de la tabla y aparecen unos nuevos como la energía química contenida en el biogás, que esto está dado por el flujo volumétrico multiplicado por el PSI o el potencial calorífico inferior, dándonos ya estos valores. De igual forma, aquí se encuentra especificado cómo se han obtenido los valores, de dónde vienen y nos servirán para poder hacer nuestros balances. Ahora empezamos ya con el balance, con los balances integrales. Bueno, tenemos la sumatoria de calores que ingresas igual a la sumatoria de salida. En cuanto al flujo másico, tenemos que la ecuación que significa que en estado estacionario todo lo que entra debe igualarse con todo lo que sale. En nuestro caso, el caudal de entrada corresponde aproximadamente a la suma del agua tratada más los lodos reiterados. Esto coincide con una eficiencia real de la planta de alrededor del 85% de la remoción de la carga orgánica. Esto es lo que nos quiere decir el flujo másico del BOD, asumiendo una remoción del 85%. Tenemos ya el flujo másico del BOD removido y el efluente. Esto dado por los porcentajes. También podemos calcular la concentración de BOD en el efluente dado por el flujo másico de BOD del efluente igual, dividido para el flujo del agua tratada que está ingresando al sistema. Esto dice que el sistema remueve la mayor parte de materia orgánica y deja un efluente típico de entre 30 a 50 miligramos por cada litro de BOD. Ahora vamos con el balance integral de energía. El balance bueno, pues sigue el principio que, bueno, tenemos todas nuestras entradas como trabajos, energías y calores. De igual forma, las salidas de trabajos y calores. Con esto nosotros podemos sacar el calor neto requerido dado por el trabajo consumido menos el generado, dándonos un valor de 7.318 kilowatts, que esto nos dice que la planta necesita aproximadamente 7.32 megawatts eléctricos de una fuente externa para poder cubrir sus consumos. Esto dice que aún generando la energía con el biogás, la planta necesita este valor adicional para poder funcionar, lo cual es lo normal en este tipo de plantas de lodos activados. También tenemos los requerimientos térmicos. Vemos que el calor excedente es igual al recuperado menos el suministrado. Este calor excedente se puede aprovechar o se perdería en caso de que no. La acumulación del calor metabólico teórico, tenemos, bueno, los valores de la tabla y vemos que es un 11 el valor real del calor metabólico es un 11.4% en relación con el teórico.
Ahora ya empezamos con nuestros balances diferenciales. Empezamos por el reactor biológico, donde F entre B es la renovación del reactor y R sub S es la tasa de consumo de sustrato por biomasa. Lo importante aquí es entender que R sub S explica la parte biológica de balance, cómo los microbios consumen la materia orgánica. En estado estacionario tuvimos una remoción del 85%, que esto coincide también con nuestros valores anteriores, como podemos ver. Igual aquí tenemos nuestros datos especificados, nuestras fórmulas y los resultados obtenidos. Ahora, en cuanto a lo energético, el balance este incluye cuatro componentes, que es el enfriamiento, calentamiento por el flujo de entrada, el calor metabólico, el trabajo de aireación y las pérdidas térmicas del ambiente. Bueno, pues la ecuación tiene esta forma y el resultado nos dice que el reactor mantiene una temperatura cercana a la de la influente debido al gran flujo que existe y a la aireación. Como podemos ver, solamente es aproximadamente a 15,1 grados centígrados. Entonces no hay mucha variación. Esto, como dije antes, está dado por lo que influye el flujo y la aireación. Ahora, con el digestor anaerobio, en cuanto a materia, el digestor degrada sólidos volátiles y bueno, pues tenemos la ecuación que el resultado de este balance lo que nos dice es que alrededor del 50% de los sólidos volátiles se convierten en biogás, como vemos aquí. Ahora, en cuanto a lo energético, el digestor requiere calor externo para mantenerse a 35 grados centígrados. El balance energético suma lo que es el flujo de entrada, el calor metabólico, el calor externo y las pérdidas térmicas. Esto nos dice que la planta necesita 4.879 kilowatts para poder mantener los digestores a su temperatura óptima. Esto con todos los supuestos. Entonces, este sería el aporte térmico que debemos añadirle para poder mantener la temperatura de 35 grados centígrados. Y esto coincide también con la estimación previa. Si es que el calor metabólico anaerobio fuera mayor, esto nos quiere decir que existe más calor retenido. Por lo tanto, el calor que que necesitamos externamente sería menor, y si las pérdidas fueran mayores, el calor externo crecería. Ahora, en cuanto a los generadores, em, el balance de masa es sencillo, nos dice que la masa de gas que entra es igual a la que sale, y en cuanto a energía, dice que el balance energético incluye la energía química del biogás, la electricidad generada, el calor recuperado y la energía en gases de escape. La ecuación nos permitió calcular la temperatura del gas de salida en función a las eficiencias eléctrica y térmica. Esto muestra por qué los gases salen calientes y esto es energía química no aprovechada. Em, Ahora empezamos ya con nuestros casos, donde tenemos el caso A de fuga en el reactor, donde aparece un nuevo flujo de la fuga de licor mezcla que se está escapando, y veremos cómo esto nos afecta a nuestros balances. En cuanto a masa, lo que nos quiere decir estos cálculos es que el reactor va a empezar a vaciarse, porque al bloquearse el flujo 2 y 4 solamente nos quedará el nuevo flujo 12, y con este valor negativo se empezará a perder este valor de nuestro reactor. Entonces empezará a vaciarse. En cuanto a energía, el sistema va a perder entalpía por la fuga y la temperatura va a bajar ligeramente. Esto obliga también a operar en estado transitorio. Al inicio, la temperatura del reactor sube muy despacio. Sin embargo, a medida que el reactor pierde masa, que es representado por MdT, decrece, y el mismo numerador produce mayor diferencial de temperatura con respecto al tiempo, porque la masa que se calienta es menor. Ahora vamos con el bloqueo en la clarificación secundaria. En este proceso tenemos dos salidas que serán bloqueadas, y veremos cómo también esto va a afectar a nuestro balance. En cuanto a masa, cuando ocurre el bloqueo total, las dos salidas del clarificador se anulan y solo nos queda el flujo de entrada F4. Este balance nos quedará simplemente, o sea, con nuestro flujo 4.
como vemos aquí, con nuestro flujo 4. Esto hace que el volumen aumente linealmente entre el volumen inicial de 4.800 metros cúbicos y el límite de 6.400. Hay 1.600 disponibles. Dividiendo entre F4, esto también vamos a poder obtener de igual forma el tiempo para que alcance el clarificador su nivel máximo, que es aproximadamente 2.8 horas. Esto está dado acá. Ahora, en cambio, a lo energético, la temperatura aumenta solo 0.02% porque el volumen es muy grande, lo que nos demuestra que el riesgo principal en este bloqueo es que es volumétrico y no térmico. Muchas gracias.